quizás muchos no ganaron la batalla, pero usted sí la ganó porque hoy está aquí para recibir la palabra del Señor. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de esa hermosa palabra del Señor. Vamos a estar hablando de esa palabra que es el alimento, ¿verdad? Es necesario adorar, es necesario alabar, es necesario orar, pero sobre todas estas cosas lo más importante es la alimentación, porque si nosotros no nos alimentamos físicamente, perdemos la vida, ¿verdad que sí? Desfallecemos. Y lo mismo pasa espiritualmente. La palabra de Dios es el alimento, la palabra de Dios es ese pasto fresco que nosotros como ovejas del Señor necesitamos cada día, todos los días. Así como nosotros nos alimentamos 3 veces al día, es necesario que la palabra del Señor more en abundancia en nuestras vidas, le decía el apóstol Pablo a la iglesia del Señor. Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor en el Salmo 50. El Salmo capítulo 50, cuando usted tenga la palabra esté ubicado, yo la voy a leer en Reina Valera, usted la puede leer en la versión que usted quiera. Salmo 50, Salmo, el libro de Salmo, capítulo 50. Cuando usted la tenga lista, se puede poner sobre sus pies y leemos la palabra del Señor. Espero que todos la ubiquen. Cuando estén ubicados, se ponen sobre sus pies y leemos. Vamos a estar leyendo del versículo 7 hasta el final, del versículo 7 al versículo 23. Salmo capítulo 50, del versículo 7 al 23. ¿Ya la tienen? Amén. Bueno, colóquese sobre sus pies, vamos a reverenciar la palabra del Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, por la autoridad del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así: Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos en tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Jehová alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Jehová. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es ese alimento, tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es espíritu, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor, porque gracias a ese sacrificio hoy estamos aquí, Señor. Porque no escatimó, Señor, dar a tu Hijo por nosotros, y es la razón por la que hoy tenemos, Señor, esta oportunidad de venir delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tú, para ti, Señor, es de alta estima cada alma, cada entendimiento, cada persona, Señor, que tú no miras al hombre como lo mide el hombre, Señor, sino que tú eres el que
dejan las 99 y va por esa oveja, Señor, que se ha perdido. Así que para ti es preciosa cada alma que está en este lugar. Te pido, Señor, que tu palabra traiga refrigerio, traiga paz y regocijo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Será que podemos apagar el ventilador o lo rueda hacia adelante? Bueno, tome asiento y póngase cómodo, ponga su entendimiento de modo que pueda comprender la escritura y vamos a estar hablando de esta palabra. Ahora, Salmo 50. Esta palabra del Señor me encanta como empieza a decir, y voy a leer del versículo 7 en adelante, dice de la siguiente manera: Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era a través de sacrificios. Hoy en esta oportunidad no es a través de sacrificios, sino a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que tenemos entrada a Dios. Pero en este sentido es como si el Señor en este momento, porque Dios está diciéndole al pueblo que ¿qué le puede ofrecer Él que no sea de Él? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios que de alguna manera lo podamos impactar o que de alguna manera nosotros podamos llamar su atención? No hay nada que como humanos o que nosotros tengamos le podamos ofrecer a Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita, dice la palabra del Señor. Por eso es que dice, porque mía es toda la bestia del campo, el versículo 9, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, Conozco a todas las aves del monte y a todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, es como si en este tiempo, el tiempo de la gracia, el Señor nos dijera o nos hiciera la siguiente pregunta: ¿qué alabanza me puedes ofrecer tú a mí que me impresione? ¿Qué adoración tú me puedes ofrecer que me impresione? ¿Qué oración o qué servicio nosotros le podemos presentar a Dios de modo que lo podamos impresionar? Hermanos, la respuesta es ninguna, porque solamente a través de Cristo Jesús es que Dios puede aceptar algo de nosotros. Ahora piensen lo siguiente: Dios en el cielo, que es la perfección, que es la altura, que es la magnificencia, o sea, todo lo excelente, Dios tiene ángeles que le adoran. Dios tiene ángeles que oran continuamente. Dios tiene sus ángeles que no son desobedientes como usted y como yo. ¿Sí? Él le dice, ve y va. Ve, nadie se levanta. O sea, imagínate, Dios lo tiene todo. ¿Qué podemos ofrecer nosotros desde esta naturaleza que podamos impresionar a Dios? En este sentido, no hay nada que nosotros podamos impresionar a Dios. Es tanto la excelencia que en el cielo hay un lenguaje celestial y en la tierra hay un lenguaje terrenal. El apóstol Pablo decía que cuando fue al tercer cielo oyó palabras indecibles que al hombre no le eran dadas conocer ni hablar. Entonces, en el cielo hay un lenguaje celestial, el cual usted y yo no lo entendemos. Por eso dice que el Espíritu Santo es el que presenta nuestras oraciones delante de Dios para que de alguna manera Dios pueda aceptar algo de nosotros. Entonces, terrenalmente no hay nada que nosotros podamos hacer, ni porque yo cante de la mejor manera, que yo sea más excelente en lo que haga, servicio, predique, con sabiduría. No hay nada que yo pueda hacer que pueda impresionar a Dios. De verdad que no. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O qué es lo que el Señor acepta a través de nosotros? Es por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese sacrificio por mediante el cual el Padre nos puede ver a través de Él.
Cuando Dios nos ve a través de Cristo Jesús, puede aceptar algo de nosotros porque no nos está viendo a nosotros, sino está viendo a Cristo Jesús. Así como una oveja, no sé si ustedes lo saben, las ovejas cuando queda huérfana una ovejita, y para que otra oveja que quizás ha perdido su bebé lo pueda aceptar, hay algo que tiene que hacer el pastor, y es lo siguiente: si tiene la posibilidad de degollar a la oveja que es original o la oveja que es hija de esa, vamos a suponer que una oveja tuvo su corderito y murió de infarto, por decirlo de alguna manera, y hay otra ovejita que es huérfana. Para que la oveja la pueda aceptar, tienen que degollar la oveja original, tomar de esa sangre, rociarla sobre la ovejita huérfana que quiere que la madre la adopte. Cuando ella percibe la sangre de su hijo porque la reconoce, ella lo acepta como suyo. Es la única manera de que una oveja pueda aceptar otra cría, porque son extremadamente celosas. Lo mismo pasa con Dios y con nosotros. Para que Dios pueda aceptar algo de usted y de mí, tiene que ver a Cristo en nuestras vidas, porque si no, de otra manera no lo puede aceptar. Por eso el carácter de Dios, por eso el apóstol Pablo dice: mas Cristo vive en mí, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Partiendo de esto, la única manera que Dios puede aceptar algo de nosotros es a través de Cristo Jesús. Estamos, ¿sí? Ahora, cuando dice en el versículo 15, el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué situaciones o qué cosas pueden suceder en nuestra vida que representan aflicción? ¿Qué cosas pueden ser que haya aflicción en nuestra vida? Hay muchas maneras, ¿sí o no? Hay muchas formas en que puede haber aflicción o angustia, porque dice: invócame en el día de la angustia. Angustia significa, por ejemplo, aflicción, congoja, ansiedad, aprieto, apuro, sofoco, sensación de opresión. Y ansiedad, que es lo que se experimenta en angustia, es temer o sentir una opresión acerca de una situación. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate que el Señor dice que en el día de la angustia, invócame, acude a mí. Pero lo que me impresiona es lo que dice en el versículo 14, antes de decir el versículo 15, dice: sacrifica a Dios alabanza. Ahora, mi pregunta: ¿cómo podemos sacrificar alabanzas a Dios? Supóngase que usted está en medio de un proceso, en medio de una aflicción, y Dios te dice: sacrifícame alabanza. Ciertamente tú no sientes el deseo de alabar, tú no sientes el deseo de adorar, y quizás mucho menos el deseo de orar, porque a veces las aflicciones son tan fuertes, o las enfermedades, o los procesos, o los dolores, que quizás de alguna manera tu entendimiento se turba, y en ese sentido Dios le dice: sacrifícame alabanza. Porque en ese punto, cuando tú no sientes el deseo, cuando tú no tienes la motivación de acercarse a Dios, lo que tú, cuando en contra de tu voluntad, tú te acercas a Dios, estás haciendo un sacrificio. Es un sacrificio. ¿Por qué? Porque representa un esfuerzo para ti. Ahora, Dios dice: sacrifica alabanza. ¿Por qué debemos sacrificar la alabanza? Pero ahora, quiero que entienda lo siguiente: la única manera que nosotros podamos sacrificar alabanzas a Dios en medio de una aflicción, en medio de una situación, en medio de una adversidad, en medio de un proceso, es que tú renuncies a tu razón. ¿Sí o no? Ahora, ese es el título de la enseñanza: renuncia a tu razón. ¿Por qué? ¿Qué es la razón? Renuncia a tu razón es el título de la enseñanza. Ahora, ¿qué es la razón? Y usted dirá: bueno, ¿cómo voy a renunciar a mi razón? Y quizás voy a quedar así como si tuviera en hipnosis, y voy a andar como si fuera una persona que no piensa. Eso no significa. Ahora, esto usted lo va a comprender más adelante. Renuncia a tu razón. Ahora, ¿qué es la razón? La razón es el entendimiento. Presta atención a lo siguiente: facultad del ser humano de pensar. Esa es la razón.
reflexionar para llegar a una condición o formar juicios en una determinada situación. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando habla de imagen y semejanza, esa semejanza es la capacidad de razonar y de pensar. Usted tiene la capacidad de razonar y pensar que no la tienen los animales. El único ser creado por Dios que tiene la capacidad de razonar somos los seres humanos. Y en ese razonamiento es la imagen y la semejanza de Dios, porque Dios es un ser pensante. Ahora, ¿por qué debo sacrificar mi razón? Porque en la lógica es la disciplina encargada de descubrir las reglas que rigen la razón. En la lógica humana, nosotros no podemos comprender a Dios. Si usted está en una aflicción y Dios te dice, alábame, ¿tú qué vas a decir? Te desafía la lógica, ¿sí o no? Entonces, a Dios no se razona, sino por eso es necesario que a Dios lo entendamos a través de la fe, que es por medio de Cristo Jesús. No es a través del razonamiento, no es a través de la lógica, sino a través de la fe que es en Cristo Jesús. Porque Dios, la palabra del Señor, cuando nosotros nos referimos a Dios, lo que conocemos en esta tierra está escrito en esta palabra. La verdad que es esta palabra está por encima de la razón humana. Por encima de la lógica humana está la palabra de Dios, es la razón. Ahora, si nosotros intentamos razonar, cuando Dios en medio de una aflicción, en medio de una dificultad, en medio de algo que el Señor nos esté pidiendo, nosotros intentamos de alguna manera razonar para entender la palabra del Señor, no lo vamos a comprender. Vemos, por ejemplo, a Abraham cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Si Él me lo entregó, si yo no podía tener hijos, y Él me dijo que lo iba a dar, después, ¿por qué me dice que lo sacrifique? ¿Tiene sentido eso para la lógica humana? Hay muchas cosas en nuestra vida que no lo entendemos a través de la razón. Alguien que está pasando una enfermedad, que está viviendo una situación difícil, Señor, si yo te sirvo, si soy yo íntegro, como pasaba con Job, por ejemplo, dice varón íntegro, justo, apartado del mal, y le vino una dificultad que ninguno de ustedes y yo hemos vivido en esta tierra. Y sabemos lo que registra la palabra del Señor. ¿Y qué puede decir Job? Si soy justo, si soy íntegro, ¿por qué vivo esto? ¿Sí o no? En la razón, en el entendimiento del hombre. Ahora, resulta que a Dios no se puede entender a través de la lógica y la razón humana, porque la lógica de Dios está más allá de mi comprensión humana. Y en este sentido, vamos a Isaías. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Alguien tiene Reina Valera? Quiero que se ubiquen en la palabra del Señor y vamos a leerlo, si no yo lo ubico aquí. Isaías capítulo 55. Vamos a leer Isaías 55. Si alguien lo consigue primero, pues lo puede leer, se pone de pie y lo lee. Pero en Reina Valera, Isaías 55, capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, el Señor dice, voy a cambiar de versión. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mire cómo dice el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, en este sentido podemos sacar por lógica lo siguiente: existen pensamientos en nuestra vida que no son pensamientos de Dios. Existen caminos que nosotros hemos tomado o decisiones. Cuando habla de camino está hablando de decisiones que el hombre toma que no son las decisiones de Dios. Y existen los caminos de Dios y existen los pensamientos de Dios. Ahora, cuando hablamos que la razón es la causa determinante del proceder de una persona, es decir, que así como usted piensa, usted actúa, ¿sí? La razón es la causa determinante del proceder de una persona, cómo se comporta o cómo esta persona se conduce. Entonces existen muchos pensamientos y caminos que son productos de mi razón. Existen muchos pensamientos y caminos en mi vida que son productos de la razón, que vienen producto de la lógica y no son los que Dios dice de mí. Ahora,
Para que entendamos lo siguiente, la lógica humana no tiene facultad suficiente para comprender la profundidad de Dios. Quiero que no se pierda. La lógica humana no tiene la facultad suficiente para comprender la profundidad de Dios. Por eso a Dios se le sirve por fe y no por vista. En ese sentido, nosotros necesitamos de Cristo Jesús, necesitamos del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y necesitamos de la palabra para poder caminar en fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esta manera? Y quizás usted no entiende por qué renuncia a tu razón. Porque hay cosas que aparecen en la palabra que lógicamente, humanamente, no las podemos comprender, ni las vamos a poder obedecer. Vamos a esa cita bíblica, que es donde la cosa se pone tremenda. ¿Por qué? Vamos a Lucas, quiero que lean Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, si alguien tiene la Biblia y me puede ayudar, pues me gusta que me ayuden con las citas bíblicas. Lucas capítulo 9, versículo 23 y versículo 25. Dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, estamos hablando de renunciar a la razón, ¿sí o no? Que a Dios no se puede entender a través de la razón ni se puede servir a través de la lógica humana. ¿Por qué? Porque cuando encontramos citas bíblicas como esta, partes de la escritura como esta y las que vamos a leer, debemos entender que tenemos que apelar a la fe, depender del Espíritu Santo, depender de la palabra de Dios, y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas para poder poner en obediencia determinadas pasajes bíblicos que aparecen aquí, porque son conductas que Dios demanda tuyas y mías. No es si yo quiero, no es si me parece, no es si en mi lógica me dice, no, sí, tal vez yo voy a razonar. Es probable, es porque la palabra dice, es porque está escrito. Y si yo como servidor de Dios, como servidor de Cristo, pretendo algún día entrar en el reino de los cielos, yo debo de obedecer la palabra, porque es por fe, no es por obras, no es por lo que yo cante, no es por lo que usted pueda orar o lo que usted pueda servir. La palabra de Dios dice que nosotros podemos dar incluso nuestro cuerpo para ser quemado por alguien, y eso no nos garantiza la salvación, porque no es por obra, es por obediencia, es por fe. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de fuerza de mente. Quizás nos han enseñado, nos han hecho entender que la fe es como una fuerza de mente que yo tengo para que sucedan las cosas. La fe es acción, la fe es obediencia. En Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Dice, entonces, quiere decir que la fe es obediencia. Nosotros expresamos nuestro amor a Dios a través de la obediencia de sus mandamientos. Y la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es por medio de la obediencia de su palabra. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Cristo, porque cuando yo obedezco esta palabra, la Biblia dice que por medio de estas promesas, refiriéndose a toda la palabra del Señor, somos participantes de la naturaleza divina, y esa naturaleza divina que está contenida en Cristo Jesús, que está contenida en la persona del Espíritu Santo, es la que me va a garantizar que algún día yo pueda entrar al reino de los cielos. Ahora, mire como dice Lucas capítulo 9, versículo 23, 24 al 25, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Eso tiene lógica? Dígame, humanamente, ¿esto tiene lógica? ¿Usted lo puede razonar? ¿Cómo que si pierde la vida la va a salvar, y si la salva entonces la va a perder? Eso humanamente no lo podemos comprender, ¿verdad que sí? Entonces por eso hay que desprendernos de la razón, y ya les voy a explicar nuevamente. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahora, humanamente, para la lógica humana, si usted es famoso y si usted tiene todo el mundo y todas las riquezas, usted está hecho, ¿sí o no? Díganme algo, ¿sí o no? Sí. No todos a la vez, por favor. Usted dice, no, pero ¿cómo es posible si usted tiene riqueza, si usted tiene empresa, si usted es una persona reconocida? No, eso es más que suficiente, pero para Dios no.
Para la lógica de Dios dice no. No importa que usted sea famoso, que usted sea muy reconocido, que usted tenga muchas riquezas, pero si al final de esta vida usted se encuentra perdido en un abismo de tinieblas, no tuvo sentido su razón, su lógica, su pensamiento ante la presencia del Señor. Por eso debemos de desprendernos de la razón. Y cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Saben cuál es la cruz que nosotros debemos tomar cada día? Usted entiende cuál es la cruz que nosotros debemos tomar cada día, porque dice, la cruz dice, niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo es la cruz que cada día usted y yo debemos de tomar. Ese negarse a sí mismo es renunciar a tener la razón. Si yo no renuncio a mí yo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que pienso, a lo que mi razón lógica humana puede comprender, yo me puedo acercar a Dios, y en ese sentido yo no estoy tomando la cruz, porque negarse a sí mismo dice que es cada día. Dígame si usted hoy, por ejemplo, tomó la decisión, hoy, usted tuvo un conflicto en su casa, vamos a suponer que usted tuvo un conflicto en su casa, y usted decidió perdonar a la persona que lo ofendió, ¿sí o no? Porque lo hizo una vez, mañana quizás no se pueda aparecer nuevamente, ¿verdad que no? Por eso es cada día, hay que negarse así cada día. ¿Por qué? Porque esa naturaleza carnal, pecaminosa que está en usted y que está en mí, vamos a luchar con ella día con día hasta que partamos de esta tierra. De ella no nos vamos a poder desprender porque lleguemos a Cristo Jesús, ni porque yo ore mucho, ni porque yo lea mucho, ni porque yo ayune todos los días. Esa naturaleza carnal está en mí, y si yo me descuido de la obediencia de los mandamientos de Dios, esa naturaleza carnal se va a empezar a manifestar en pleitos, en contiendas, en divisiones, en disensiones, y todas estas cosas se van a manifestar en mi vida, por cuanto el hecho de que yo haya venido a Cristo Jesús, el hecho de que yo sea templo y morada del Espíritu Santo, no me exonera a mí de la naturaleza carnal pecaminosa, porque este cuerpo de carne es la corrupción del hombre. Este cuerpo de carne, en cierta forma, donde están las pasiones, deseos y todas estas motivaciones que nos inclinan en contra de Dios, es lo que cada día nos hace apartarnos de Dios. Es con lo que cada día debemos batallar. Por eso debemos de negarnos, tomar la cruz cada día y negarse a sí mismo. Cuando hablamos de negar a sí mismo, estamos hablando de renunciar a tener la razón. Y quizás usted todavía no está muy convencido de lo que le estoy diciendo. Vamos a leer unas citas bíblicas para que usted vea que para poner en práctica estas citas bíblicas debemos de renunciar a tener la razón. Y son esas citas bíblicas que a mí por mucho tiempo me costaron mucho entenderlas y no las comprendía, hasta que usted es puesto en aprietos, o quizás de alguna manera te toca pasar el examen. Quizás muchas veces te han aplicado el examen y usted lo reprobó, lo pasa, lo reprobó y vuelve y tropieza, pero llega un día donde tienes que aprobar el examen. Porque hay algo en lo que fallamos, ¿sí o no? Hay algo en lo que tropezamos. Usted sabe con lo que tropieza cada día. Dice negarse cada día, renunciar a tener la razón. Pero qué cosa tan difícil es negarse a usted tener la razón, cuando humanamente, lógicamente, por lógica humana, usted tiene muchas razones para defenderse. Usted tiene muchas razones para demostrar que usted sí tiene la razón. Pero resulta que en Dios, en la palabra del Señor, usted no tiene la razón. La razón la tiene la palabra de Dios. Por eso la verdad está por encima de la razón. Porque hay una cita bíblica, ya la vamos a leer. Cuando usted lee eso, más de un cristiano estremece. Estas citas bíblicas que vamos a leer son los que filtran quién realmente se manejan bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la obediencia, y quienes no. Porque esto no es fácil de aplicarlo en nuestras vidas, porque es fácil quizás alabar, adorar, ayudar, hacer muchas cosas, pero hay cosas que representan el negarse a sí mismo, el morir al yo, a esa naturaleza carnal pecaminosa que te controla, que ahí es cuando la cosa se pone de para arriba. Ahí es cuando usted necesita el poder de Dios, cuando usted necesita realmente el Espíritu Santo y ser revestido por Él para usted poder salir aprobado, porque si no, de otra manera usted sale reprobado. Ahora, antes de leer esta cita bíblica, quiero leerle lo siguiente, la definición de la razón. Tener la razón, cuando hablo de tener la razón, ya no estamos hablando de la razón del hombre como tal, sino cuando yo digo tener la razón, yo tengo la razón. Tener la razón significa estar en lo correcto. Yo estoy en lo correcto, tengo razón, ¿verdad? Es decir,
poseer una opinión, argumento o acción acertada en una situación específica. En este sentido, la lógica de Dios va por encima de tu lógica y tu razonamiento, es decir, desafía la lógica humana y quizás para el hombre carece de sentido y necesitamos el poder de Dios para comprender a Dios. Ahora, ¿en qué sentido? Vamos a Mateo. Quiero que me ayuden en estas citas bíblicas. Alguien escoja. Quiero que alguien busque Mateo capítulo 20, versículo 26. Otro va a buscar, quiero que me levante la mano. ¿Quién va a buscar esta cita bíblica? No todos a la vez. Mateo 20, 26. Ajá. Ahora, otra persona, la hermana, busca 1 Corintios 7, 22. Si tienes palabra de Dios para todo, me gustaría que la leas en esa versión. 7:22. Ajá. Y otra persona me va a leer Mateo 5. Romelito, está bien. Josué, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Mateo capítulo 20, versículo 26. 1 Corintios capítulo 7, 22. En palabra de Dios para todos si la tienen. Y luego leemos Mateo 5, 38 al 48. El que la tenga pues se pone de pie y lee fuertemente. Mateo 20, 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. Ajá, eso tiene sentido. Si usted quiere ser importante, tiene que ser servidor de los demás. Lógica, o sea, en la lógica humana eso cabe, dígame usted, si en la razón humana se dice, mire, si usted quiere ser importante, hermana Marta, usted quiere ser la persona más importante, usted tiene que hacerse servidor de los demás. ¿Eso tiene sentido en la lógica humana? Para Dios sí. Por eso la verdad de Dios está por encima de tu razón. Y vamos avanzando porque cada vez la cosa se pone más tremenda. 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ajá. Ellos, Hasta ahí. ajá. Ahora, dice que el que llegó a Cristo, parafraseando, porque otras versiones dicen, el que llegó, empezó a servir a Cristo. Ahorita en este tiempo no se ve, ¿no? Que antes había esclavitud de las personas como tal, como esclavos, ¿no? El que llegó siendo esclavo era libre, o sea, ahora tenía libertad en Cristo Jesús. Pero el que llegó siendo una persona libre tenía que convertirse en esclavo. Eso tiene razón en este momento. Dígame, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo entendemos esto si parece que le afirmara a uno y luego que lo negara? Porque habla espiritualmente. Entonces, hay cosas en Dios que no las podemos razonar, hermano. Hay palabras en Dios y hay pasajes bíblicos y hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que desprendernos de la razón para poder ser aprobados. Cuando usted dice, en este momento, en este tiempo, pues no se ven personas esclavas, ¿verdad? Pero sí veremos esclavos del pecado. Esclavos del pecado, ahora en Cristo Jesús tenemos libertad, ¿verdad? Libertad de esa esclavitud del pecado. Y si nosotros antes nos creíamos libres, que no éramos pecadores, ahora cuando venimos a Cristo Jesús debemos entender que somos esclavos de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué esclavos? Porque un esclavo es aquel que solamente obedece. Punto. No puede dar opiniones, no puede opinar si le gusta o no le gusta, obedece y no más. Eso somos usted y yo en Cristo Jesús. Nosotros no estamos para razonar lógicamente la palabra del Señor. Está escrito, y si está escrito yo la tengo que obedecer, me guste o no me guste, porque está escrito. Ahora, ¿por qué digo esto? Romelito, por favor, Mateo capítulo 5. 38, 48. Ajá. Dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra mejilla. Si alguien trata de poner una demanda para quedarte con tu
entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo, préstalo. Ahora, dígame usted si usted tiene que desprenderse de la razón para hacer eso. Siéntate, Romero José. Mire cómo dice la palabra del Señor. Preste atención. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, déjale también que te peguen a otro. ¿Tiene lógica? ¿Tiene razón eso? Dígame usted. No, deme por esta otra, hermano. No, más duro, para la siguiente me da aquí, pero más fuerte. Eso tiene lógica. Ajá. Ahora, si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Ahora, y usted dice, bueno, ¿y esto? Bueno, mire el versículo 41, dice, si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo, y al que te pida algo, dáselo, y al que te pida algo prestado, préstaselo. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar la palabra del Señor? Recuerde por favor, que es renunciando a mi razón. Es la única manera. Cuando nos ponen esta cita bíblica, donde más de uno patinamos en esta, nos cuesta, necesitamos, primero automáticamente usted dice, humanamente no lo puedo hacer. Mi razón no me sirve, mi lógica humana no me sirve, porque cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, cuando alguien te roba algo o quiere tomar algo de ti injustamente, ¿qué es lo que sale primero? Mi razón. Yo me quiero defender, yo tengo razón, eso es injusto porque eso es mío, porque fui yo que me lo gané, eso no es así. Ahora, en esto que el Señor está diciendo aquí, cuando habla de una bofetada, está hablando de alguien que te hiere, te da un golpe, te lastima. No necesariamente tiene que ser un golpe, ¿sí o no? Sino está hablando de algo que te lastima, de alguien que te ofendió, algo que te dolió, alguien te hizo algo que te dolió. Es una bofetada, ¿sí o no? Cuando habla de demanda, vamos a suponer que esto, para que usted me pueda comprender, esto se ve mucho en la gerencia, ¿sí o no? Cuando se están peleando por los bienes que quedaron. Cuando uno quiere ser más vivo que el otro y no le quiere dejar nada a nadie y se entabla una demanda. Ahí puede entrar el que quiera ponerse en pleito contigo. No pelee por eso, que Dios es el que lo defiende. Si es de Dios, a usted le van a dar, si no también. En medio de un divorcio, ¿qué pasa en medio de los divorcios? Cuando hay bienes de por medio. Es más, por 5 gallinas se están peleando. ¿Quién se queda con la quinta? Yo me quedo con 2 y usted con 2 y la quinta la matamos y la partimos por la mitad, pero ni un pedacito más para usted ni un pedacito más para mí, ¿sí o no? O sea, estamos hablando de la naturaleza humana, estamos hablando de lo que nosotros vivimos día con día. Y así como esto, pueden aparecer en su vida y en mi vida muchas cosas que de alguna manera reflejan estas citas bíblicas, donde nosotros nos vemos desafiados a desprendernos de la lógica y la razón humana para poder caminar en obediencia y por fe, porque la fe es por obediencia. Ahora, cuando dice si alguien te pide algo prestado, no se lo rehúse, esto no quiere decir, hermano, que usted va a ser como la Madre Teresa de Calcuta y usted va a ser la persona más que no va a tener nada en su vida, porque esos zapatos tengan. Eso no está diciendo. Ahí lo que está haciendo referencia es a las personas mezquinas. Porque hay personas, es la actitud mezquina, no es el hecho en sí de que usted se va a quedar sin nada y que usted no va a tener ni un pantalón para ponerse porque todo lo regaló. Acuérdese que la salvación es por obra. Usted ayuda conforme está a su capacidad, ¿sí o no? Aquí lo está diciendo es que si de pronto, porque si usted actúa así y su vecino de pronto se da cuenta que usted es así, ay, yo lo tengo en mis manos. Yo necesito ese pantalón negro que usted tiene cara y me gusta, ay, ténganlo. Y esas sandalias también, porque la maldad aumenta, ¿sí o no? La maldad está por todos lados. Entonces, a eso no se refiere. Lo que se está refiriendo es una actitud mezquina. Porque hay personas que tienen actitud mezquina. Ahora, ¿qué es una actitud mezquina? Y quizás para que usted me entienda se lo voy a definir. Es aquella que se caracteriza por una falta de nobleza, de empatía, una actitud tacaña y egoísta, que no le hacen un favor ni a su propia madre. A eso es que se está refiriendo.
No está diciendo que usted tenga que regalar todo, no está hablando de eso, está hablando que si usted como hijo de Dios, se supone que en usted está el carácter de Cristo, se supone que usted es luz de este mundo, es sal, que es algo diferente, y alguien viene a pedirte un favor y alguien necesita de tu ayuda, tú te la vas a negar pudiéndolo hacer de una forma mezquina, simplemente porque usted se preocupa por usted mismo y los demás, que se los lleve el camión de la basura. Esa actitud mezquina es la que Dios está reprochando en estas citas bíblicas, para que usted entienda. No es que vaya a decir, no, ahora voy a regalar mis zapatos, mi camisa y todo lo demás, y después va a estar pidiendo yo porque no tengo para ponerte. A eso no se está refiriendo la palabra, hay que ser entendido. Cuando nos encontramos estas cosas, y cuando dice que el que te obliga a llevar carga por una milla, en palabra de Dios para todo dice 1 kilómetro, está hablando de una imposición. Cuando hablamos de imposición, lo podemos ver en nuestras vidas. Alguien quizás está trabajando con una persona, con un jefe, ¿verdad? Que de alguna manera lo presionan. Alguien está viviendo con un cónyuge y está en medio de una situación que quizás lo está presionando, ¿verdad? Lo presiona para determinadas cosas. Ahí es lo que está diciendo: si te obligan a llevar carga por una milla, llévala por 2, no por 1 kilómetro. Ahora, ¿cómo podemos parafrasear esto para que usted me pueda entender? Supongamos que sea mi caso, que no es una suposición, para que después no salgan diciendo que ajá. Después dicen las cosas como no es. Suponiendo que mi esposo no es cristiano, ¿verdad? Y él no quiere que yo vaya a la iglesia. Y como él no quiere que vaya a la iglesia, él me pone peros porque la actividad es a las 7 de la noche. ¿Quién me va a hacer la cena? Él me puede decir sí o no. Y usted se va a ir para esa actividad. ¿Y quién me va a hacer la cena? Porque yo llego cansado del trabajo. Te están imponiendo algo, ¿sí o no? Dice, bueno, no es manco, tiene sus manitas y pudiera hacer todas estas veces el cocinado y no lo quiere hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros como hijos de Dios, tú sabes como esposa que en el momento que usted se levante, usted se va a ganar severendo problemas. ¿Sí o no? Se va a ganar un problema. Ahí es cuando te están imponiendo algo. Pero usted como entendida, como hija de Dios, usted dice, yo quiero ir para la iglesia. Abiertamente no va a decir, no vaya, porque no se atreve a decírmelo. Pero yo ya sé qué voy a hacer. Yo hago mis oficios temprano, me desocupo temprano, hago todas las cosas, doy la milla extra. Es más, le hago la cena y hasta le hago un postre. También se lo dejo tapadito. Eso significa dar la milla extra. O quizás alguien te dice, una mamá que le dice a la hija, ay hija, ayúdame a limpiar el cuarto. Mamá, y sabe que la mamá no es cristiana, o que si la mamá es cristiana está molesta con ella por alguna cosa, le dice, mamá, ¿sabe qué? No solamente te voy a limpiar el cuarto, te voy a limpiar toda la casa y sácame la ropa que te la voy a lavar también. A eso es que se está refiriendo de la milla extra. Cuando estas situaciones, cuando conseguimos estas citas bíblicas, estas que conseguimos acá, entendemos que no podemos obedecer a Dios a través de la razón. Porque si usted lógicamente a alguien que te ofendió, a alguien que te maltrató, a tu esposo, a tu esposa que te hirió, usted no quiere ni siquiera el otro día hacer el desayuno, ¿verdad que sí? Pero por obediencia, por amor a Dios, porque esta palabra del Señor debe de estar en mí y en mí tiene que mostrarse el fruto de obediencia a la palabra. Si en medio de una discusión, en medio de una situación, y usted ve que la cosa se está poniendo peluda, que la cosa va en aumento, nosotros debemos de callar, debemos de ser entendidos. Pero qué cosa difícil es callar. ¿Quién quiere renunciar a tener la razón? Dígame si es un pleito entre esposo y esposo. Dígame quién quiere tener. No, usted quiere tener la razón y el otro también quiere tener la razón. Pero aquí hay un problemita. Es el siguiente. Cuando nosotros, miren, les voy a leer esto aquí. Resulta que llega un punto cuando Satanás, que es muy entendido, Satanás sí sabe hacer las cosas, te convierte en una persona intransigente. ¿Saben qué es una persona intransigente? Se lo voy a leer. Una persona intransigente es aquella que se niega a hacer concesiones, compromisos, acuerdos. Es una persona que yo tengo la razón porque la tengo, así me demuestren todo lo que usted me quiera mostrar. Hay un litigio interminable. Y usted puede durar horas con su esposo y con su esposa siendo los mejores abogados del mundo. Y usted saca
argumentos de hace años atrás y los pone a la palestra y los saca y te dice para usted tener la razón. Pero llega en un punto donde Dios dice, ajá, ¿qué dice mi palabra? ¿Y dónde queda la mansedumbre? ¿Dónde queda la templanza? ¿Dónde está el ser? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Ese manso y humilde de corazón, y la Biblia dice que Cristo Jesús enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, sino que Él se mantuvo callado aunque era injusto lo que estaban haciendo. Y quizás en alguna situación, en alguna dificultad, dice es injusto porque esa es tu razón y tu lógica humana. Pero hay momentos donde nosotros, para poner por obra la palabra, tenemos que renunciar a nuestra razón para que así podamos ser aprobados. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo hallamos descanso para nuestras almas? Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallan descanso para vuestras almas. Cuando nosotros tenemos la razón y siempre queremos tener la razón y es lo que yo pienso, lo que yo digo, y aún en las cosas de Dios, no, Señor, así no es. No, si me pegan, yo le quito el habla. No. Si me piden un favor, ese malagradecido no le vuelvo a hacer un favor, no, Señor, así no es. Usted se equivocó con esa palabra, no sé cómo vamos a hacer, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La verdad de Dios está por encima de tu lógica y mi razón. Y hay cosas que nosotros no entendemos y no comprendemos. Y allí es cuando necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poner por obra la palabra, porque hay cosas fáciles de obedecer, pero hay cosas no tan sencillas de obedecer como estos pasajes bíblicos. Y resulta que en estos pasajes bíblicos se denota el carácter del cristiano. Si usted quiere saber quién realmente es un verdadero cristiano, quién realmente tiene a Cristo en su corazón, quién realmente es una persona que está parada en el reino de Dios y no de palabras, sino de hecho, míralo por estas citas bíblicas. Míralo en una situación de esta, míralo en una dificultad, en un problema familiar, en un problema con un hermano, en una dificultad, y usted se dará cuenta quién realmente es un verdadero cristiano, porque para nosotros poner por obra esta palabra necesitamos aprender de Cristo Jesús, que es manso y humilde de corazón, para tener descanso en nuestras almas. Nosotros descansamos en nuestras almas cuando renunciamos a tener la razón. Si en medio de una dificultad, en medio de un pleito familiar, un pleito conyugal, usted quiere tener la razón y usted la tiene y pelea y pueden tener un pleito ahí por 2 y 3 horas si alguien tiene suficientes argumentos y el uno dice y el otro dice y el otro dice. Pero llega un momento que usted dice, ajá, y yo como hija de Dios, ¿será que esta es la conducta y el carácter que el Señor está demandando de mí? En ese momento que tú decides soltar tu razón, soltar tus argumentos y dejar que la otra persona gane, tenga razón o no tenga razón, usted se olvida de su lógica y toda la razón. Cuando usted deja que la otra persona, injusto o injustamente, según su juicio, no importa, su juicio no interesa, lo importante es lo que dice la palabra, allí tú descansas. Allí precisamente en ese momento usted gana un pleito que no debió haber empezado, porque es mejor quedarse callado, es mejor no tener la razón, y cuando nosotros rehusamos a tener la razón es cuando descansamos en Dios, porque si en medio de una dificultad usted siempre quiere tener razón y usted va a estar angustiado, perturbado, enojado, afligido y usted no tiene descanso en su alma está cargada. ¿Por qué está cargado? Porque no quiere renunciar a tener la razón. Por eso citas bíblicas como la que acabamos de leer y Romanos 12, 17 al 21, que se las voy a leer, necesitamos realmente del poder de Dios. ¿Y usted sabe cuál es el poder de Dios? ¿Sabe cuál es el poder de Dios? El poder de Dios no es el fuego ese que a usted le pega la chiripiorca, que usted no, de eso no se trata. El poder de Dios en nuestra vida es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted tiene el poder de Dios. Y el poder de Dios no es un poder para yo hacer cosas. El poder de Dios en mis manos, porque ni siquiera está en mi mano, está en mí, pero yo no lo manejo. Porque es el Espíritu Santo de Dios quien me conduce a mí a través de la obediencia a la palabra. Ese poder está allí para ayudarnos en nuestras debilidades, en aquello que para mí es difícil, en aquello que para mí es gravoso poner por obediencia a la palabra. Viene el poder de Dios
para ayudarme a obedecer en aquello que yo no puedo obedecer, para manifestarse y para perfeccionarse en mi debilidad. Ese es el poder que nosotros tenemos a disposición de todos. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay hombre, aquí no hay mujer, aquí no hay rico, aquí no hay famoso, aquí no hay pobre, no. Todos tenemos este poder a nuestra disposición, y la Biblia dice que cuando oímos y creímos pasamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es oír, creer y abrazar la palabra en obediencia, y listo, el Espíritu Santo pasa a morar su vida. Ahora, el Espíritu Santo no habita en casas vacías. Recuerden esto. El poder de Dios, que es el Espíritu Santo, no habita en casa vacía. ¿Y qué es una casa vacía? Es un entendimiento desprovisto de la palabra de Dios, un entendimiento desocupado, un entendimiento lleno de basura, un entendimiento lleno de Instagram, lleno de chisme, de noticias, de todas estas cosas. Es un entendimiento vacío. ¿Por qué está vacío? Porque está vacío de Dios, porque está desprovisto de Dios, y en ese entendimiento el Espíritu Santo no obra. Qué pena, pero el Espíritu Santo no trabaja en mentes vacías. El Espíritu Santo necesita que usted y yo nos ocupemos de esta palabra de continuo para poderla poner en obediencia, para poderla poner por obra. Y es allí cuando el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad y se perfecciona en mi debilidad. Donde yo no puedo, viene el poder de Dios para ayudarme a obedecer y pasar el trago amargo y agachar la cabeza y decir: usted tiene la razón, discúlpeme, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Ahí necesitamos el poder de Dios, porque hay cosas, hermanos, que son difíciles, sobre todo en nuestro hogar, si nosotros realmente queremos ser las personas que reflejan a Cristo en su vida. Ahora miren como dice Romanos 12, con esto voy terminando. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, dice: no vuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios castigue, porque así está escrito: yo soy el que castigo y le daré el pago que merecen, dice el Señor. El 20, y también si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale algo de beber, de esa manera le hará sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Dígame si usted no tiene que desprenderse de la razón para poner en obediencia esta palabra. Porque si alguien te hizo mal, tú tienes muchas razones para decirle: no le voy a dar ni un vaso de agua. ¿Sí o no? Porque me hizo esto, porque me hizo aquello, porque me insultó, porque me hirió, porque me robó tantas cosas, que se hundan, no lo quiero ver. Usted lógicamente tiene, pero la palabra de Dios me dice que debemos de vencer el mal con el bien. Esto significa que si su esposo lo ofendió, que si su esposa lo ofendió, usted en la mañana igual se va a parar y le va a servir el desayuno. Y usted le va a decir: hermano, amor, ¿usted quiere café negro o café con leche? Y él va a decir: ¿y esta qué le pasó? Anoche, de pronto él sabe que le hizo algo. Mi vida, ¿qué quiere desayunar? O está ya pensando que usted se levantó y que está molesto, y usted le llega a ti: mi amor, le traje el café. ¿Sí o no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a veces estamos en guerra en la casa, pero estamos afuera en paz con todos. Estamos eliminados, hermano. Si vivimos de esa manera, vivimos en una hipocresía. Si usted vive un pleito continuo con su esposa, con su esposo, y con su hermano, con su mamá, con su papá, con su hijo, con lo que sea, y usted no puede ponerse de acuerdo, usted está viviendo un evangelio de mentira, de hipocresía. Porque en la calle usted demuestra ser un cristiano y en la casa es el mismo hijo del diablo. Es así. Y la Biblia dice que venzamos el mal con el bien. Y sobre todo en nuestros hogares, en nuestros hijos. Hay padres que no le hablan a los hijos. Hay hijos que no le hablan a sus padres. Hay esposos que duran meses disgustados. Y el uno duerme en un cuarto y el otro duerme en el otro cuarto. Café, hágase usted si le da la gana. No, comida, usted verá, haga de tragar que usted tiene las manos hechas. Usted tiene las manos, ¿sí o no? Es allí donde nosotros debemos decir: realmente en mí está el Espíritu Santo, realmente en mí estoy poniendo la palabra de Dios por obra, realmente en mí se manifiesta la naturaleza divina o es la naturaleza carnal pecaminosa. Porque si usted se rige por la razón, por lo que es correcto, por lo que a su juicio, usted puede tener muchos argumentos, así una carpeta full, pero ante Dios su razón no cuenta. Porque la Biblia dice que el que le hizo mal, usted le haga un bien. Que mientras dependa de usted, si está en sus manos, esté en paz con todos.
Es decir, que si alguien está molesto con usted, usted trata de reconciliarse con esa persona. Si esa persona no quiere, usted. Pero cuando esté en sus manos, usted le puede hacer un favor a esa persona. Se va a quedar así como que, ¿y a esta qué le pasó? Yo pensé que no me iba a hacer un favor porque yo la traté muy mal, porque yo le hice esto. Mire, hermano, esto lo aprendí yo con una cuñada cercana. Pasaba una situación que en repetidas ocasiones me quitaba el habla. A veces no me hablaba y todo lo demás. Bueno, primero me tocó mucho y fui trillada en eso. Hasta que mi mamá siempre me decía, pero usted es la cristiana, usted es la que tiene. Bueno, en fin, que a todo esto fui presionada por Dios y por mi mamá y por todo el mundo, porque se supone que yo era la cristiana, yo era la que predicaba, yo era la que tenía que manifestar los frutos, ¿sí o no? Ella no conocía de Dios. Y está casada con mi hermana. Y ese tipo de personas que son como cactus, yo les digo que son difíciles, son personas con problemas de autoestima, ¿no? Cuando todo le molesta, usted no sabe si usted camina por vidrio, usted no sabe si hago o no hago, me muevo o no me muevo, si usted miró, lo miró mal, o sea, todo se lo toman personal, es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces ahí opera Satanás, debemos entender que ahí opera Satanás. Y resulta que me quitaba el habla, de pronto no me hablaba y yo qué le hice, yo ni sabía porque, bueno, algo dice que le molestó, ¿verdad? Entonces llegó en varias ocasiones. Yo tenía mucha razón para estar enojada con ella, tenía muchas razones para no hacerle favor, tenía muchas razones para quitarle el habla, tenía muchas razones. Y un día Dios me dijo, pero es que tu razón ante mí no cuenta. Tu razón para mí es inválida, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mi verdad está por encima de tu razón. Resulta que me tocó, llegaba cuando me la conseguía, obviamente mi hermano se frenaba en el carro para saludarme. Hola Joana, ¿cómo están? Yo, hola amor, ¿cómo estás? Y ella estaba sentada al lado. Yo tenía que saludarla. Hola, ¿qué tal? No voy a decir el nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y yo, mi hermano se cortaba todo y se ponía así. Yo no me molestaba, de verdad que ya después que fui trillada, ya no me molestaba, porque primero me quebraba en pedazos, después ya. Y así, cada vez que me la conseguía, yo, hola, buenos días, ¿cómo están? Me volteaba la cara. Y la niña no me pedía la bendición. Y bueno, así pasaba y duraba meses molestas conmigo, porque se molestaba hasta con la mamá, le quitaba el habla. Y yo dije, si le quitaba el habla a la mamá, ¿qué soy yo para qué? ¿Sí o no? Bueno, y fui enseñada por Dios. Pero resulta que llegó una situación y fue en varias ocasiones, porque no es que la primera vez que me quitó la habla, me quitó como 3, 4 veces, yo perdí la cuenta. Y duraba meses molesta conmigo. Y un día se enfermó y mi hermano no tenía dinero y ella tampoco tenía dinero y nosotros teníamos una farmacia muy juntos y ella le tocó con toda la vergüenza y con que no me hablaba y todo lo demás pedirme el favor que por favor le fiara un medicamento porque tenía una amibiasis que no la aguantaba, ¿verdad? Y le tocó obligada a pedirme el favor. Si yo no estoy sana, si yo no he puesto la palabra de Dios por obra, si yo no me he revestido de esa palabra, yo le digo, ahora sí me va a hablar, ahora sí me viene a hablar, ahora sí pisa mi casa, porque era el punto que separaba el otro lado de la acera para no pisarme la acera de la casa, era comiquísimo, de verdad que sí. Y así pasó varias veces. Esa fue la primera vez. La segunda vez también, que nos quitó el habla, le tocó llegar a la casa asustada, porque a mi hermano le dio algo para que lo lleváramos al médico, a la clínica en ese momento, asustada. Cuando no me dirigía la palabra, llegó suplicándonos que le hiciéramos un favor. En otra ocasión volvió a pasar, eso fue increíble lo que pasó. Entonces, la última vez, que eso hace como 2 años, ella me quitó el habla y todo lo demás, como siempre. Yo después ya no me defendía, hermano. ¿Qué me iba a defender? Primero yo me defendía que yo tengo la razón, pero cuando el Señor me hizo entender, yo dije, no. Bueno, la última vez, su papá estaba haciendo algo en la casa de ella, ¿verdad? Y accidentalmente una hoja de zinc le cortó el brazo. Y el papá se empieza a desangrar. Yo tengo la farmacia en el pueblo, que es la única farmacia. Ellas llegan al CDI, el ambulatorio del pueblo, y ahí no lo pueden atender. Y le dicen que se vaya, eso como que queda como a 10 minutos del pueblo. Y ella, en su desesperación, bañada en sangre, con el papá, porque ella estaba chorreada de sangre y la hermana en la moto, llegó a mi casa. Yo nunca la había visto así, o sea, tan desesperada, y suplicándome que por favor no dejara morir a su papá,
que dónde estaba mi esposo, dónde está Rommel, por favor no dejen morir a mi papá le pasó. Cuando yo veo a ese señor lleno de sangre, obviamente si otra persona, oye, ahora sí viene a buscarme, a mí se me vino eso de yo, Dios mío, ¿qué pasa? Cuando ellos se van, yo veo que él no le pusieron ni un torniquete, yo le agarro un guante y le digo, amárraselo en el brazo, y lo montaron en el carro de mi esposo y se van. Cuando ella llega allá, la doctora le dice, su papá está vivo de milagro y usted tiene que, eso la quebró, yo creo que hasta hoy, más nunca me ha quitado el agua. Esa fue la última vez. Le digo, usted tiene que agradecerle a la persona que le puso el torniquete, porque su papá está vivo por la persona que le puso el torniquete. Y esa mujer me llegó llorando a la casa y me abrazaba y me decía, gracias Joana, porque por usted mi papá está vivo y todo lo demás. Y ahí yo entendí, cuando vi toda esta situación, entendí lo siguiente: cuando hablamos de la justicia de Dios, no está hablando que a ella le va a pasar mal porque se levantó contra mí. Cuando estamos hablando de la justicia de Dios, es que Dios quiere restaurar a ambas partes. Es que Dios te restaura a ti primero porque tú eres entendida en la palabra, porque en ti está en Cristo, y luego te usa a ti para de alguna manera reflejar a Cristo en la persona. Esa es la justicia de Dios, y nosotros hemos entendido que la justicia de Dios es que a esa persona le va a ir mal, le va a pasar un camionado de una gandola llena de cabillas por encima porque se levantó contra mí. Esa no es la justicia de Dios. Si yo pienso así, yo estoy mal. Si yo pienso así, yo necesito restauración. Si es así, la restauración tiene que empezar por mí. No solamente me van a ofender una, sino 5, 10 las veces que sean necesarias para que se me quite ese argumento que yo tengo. Porque en el reino de Dios no es mi razón, es la justicia de Dios. Yo tengo que despojarme de mi razón, porque cuando usted se consigue citas bíblicas como esta, de vencer el mal con el bien, de hacerle un favor a tu enemigo, de pasar por alto la ofensa, de todas estas cosas, hermano, nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poner por obra esta palabra. Porque ahí es cuando los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. La razón de Dios, la lógica de Dios, la verdad de Dios está por encima de mi razón humana. Entonces, ¿cuándo tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Es decir, las veces que sean necesarias. Porque se supone que en mí está Cristo Jesús. Y si usted piensa que alguien, porque se levantó contra usted, porque quizás lo hirió de alguna manera, esa persona va a vivir un cuadrante, porque se levantó con la santa hija de Dios, hermano, olvídese. Usted necesita restauración, porque la justicia de Dios se manifiesta. Para Dios no cuenta tu razón, cuenta su verdad. Para Dios no cuenta tu razón, cuenta tu obediencia. Porque para la justicia de Dios es que ambas personas sean restauradas. Y qué mayor victoria y qué mayor manifestación o evidencia de que tú eres un hijo, una hija de Dios, es que Dios te use a ti mismo como medio para restaurar a una persona que en un tiempo te hizo daño, que en un tiempo te ofendió. Hermano, esto es la verdad. Por eso la palabra del Señor, por eso para nosotros obedecer a Dios, por eso para nosotros alabar a Dios en medio de la dificultad, nosotros tenemos que olvidarnos de nuestra razón. Hermano, usted puede tener razón, y si es verdad, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Señor, si yo te sirvo, ¿por qué no consigo trabajo? Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me ofendieron? Señor, si yo te sirvo, ¿por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió? Usted puede tener lógica, razones y argumentos delante de Dios, pero por encima de su razón y por encima de su lógica está la verdad absoluta de Dios, que Él es soberano, que le hace salir el sol sobre justos e injustos, y que Dios no hace acepción de personas, y que la justicia de Dios se tiene que manifestar en su vida. Ahora, vamos, con esto finalizo, no sé ni siquiera qué tiempo llevo. Vamos nuevamente a donde empezamos, a Salmos. Salmos capítulo 50. Si quiere se pone de pie, leemos juntos y hacemos una oración y terminamos. Salmos capítulo 50 dice de la siguiente manera. 50, lo voy a leer del... ya. Vamos a leerlos acá. Ustedes ya lo tienen, si lo tienen me dicen amén, se ponen de pie. Amén. Ajá. Salmo capítulo 50, lo voy a leer del versículo, quedamos en el versículo 15, ¿verdad? Voy a leer del versículo 16 al 23 y con esto finalizamos. Presta atención lo que dice. Pues tú aborreces, no, perdón, del 16 en adelante.
Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Ahora, ¿quién es el malo? Para Dios. ¿Quién es una persona mala? Vamos a seguir leyendo. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? El pacto de Dios es la palabra. Ese es el pacto de Dios para nosotros en este tiempo, la palabra. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Una persona mala es una persona que se resiste a poner por obra los mandamientos de Dios. Para Dios, una persona mala es aquel que dice, ¿qué tienes tú que tomar mi palabra? O sea, ¿por qué pones mi palabra en mi boca? ¿O por qué tú predicas mi palabra si no la pones por obra? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué tienes tú que hablar de mi pacto? ¿Qué tienes tú que hablar de mi palabra si solamente la hablas y no la pones por obra? Si solamente la dices, mas no la obedeces. Eso es lo que te dice. Una persona mala es aquella que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es la persona que sabe que es lo que está escrito, que la palabra, pero la echa a espaldas, no le importa, no le interesa, no la quiere poner por obediencia. Esa es una persona mala delante de los ojos de Dios. Pero al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. La corrección para nosotros es la palabra de Dios. Y echas a tu espalda mis palabras. Echar a espaldas la palabra de Dios es negarse a obedecerla. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con el adúltero era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua ponías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y os vaya y os haya y no haya quien os libre. Ahora, mire ese versículo, quiero que preste atención. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora, ¿cómo honramos nosotros a Dios? Nosotros honramos a Dios a través de la obediencia. No hay otra cosa que usted pueda hacer para honrar a Dios que sea aceptable. Un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Yo honro a Dios a través de la obediencia. ¿Y tú sabes cómo Dios me honra a mí? Dios me honra revelándome su palabra, dándome mayor entendimiento. Entonces dice, al que ordene su camino, es decir, al que ponga por obra su palabra, le mostraré la salvación de Dios. Hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces debemos de desprendernos de nuestra razón lógica, porque nos estorba para muchas cosas. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas cosas en nuestra vida que nos quitan el sueño, que nos amargan, que nos frustran, que nos tienen quizás inquietos, porque no nos desprendemos de nuestra razón y ponemos por obra la palabra. Acuérdense que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y obedecer al Señor, porque esta verdad está por encima de su razón lógica y la mía. Usted puede tener razón, perfecto, quiere bien que la tenga, pero para Dios no cuenta. Para Dios cuenta es esta palabra. Y si yo tengo que desprenderme de mi razón, si yo tengo que pedir perdón, si yo tengo que agachar la cabeza, si yo tengo que pasar por alto la ofensa, si yo tengo que hacer un bien al que me hizo mal, para Dios no cuenta cuántas cosas malas te hicieron, porque la verdad está por encima de la razón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu pueblo que hoy está aquí. Te doy gracias, Señor, por tus mandamientos, por tu palabra, Señor, que es alimento a mi vida. Tu palabra es refrigerio, Señor, en mi existencia. Tu palabra nutre mi vida. Tu palabra me corrige, tu palabra me conforta, Señor. Y ese es alimento que nutre mi espíritu, porque tus palabras son espíritu y son vida. Yo te pido por cada una de las personas que hoy están aquí. Tú conoces su corazón, tú conoces su entendimiento, tú conoces sus angustias, sus aflicciones, sus dificultades. Tú conoces las razones, Señor, que aún tienen delante de ti, pero hazme entender tu verdad, Señor. Hazme entender que tu palabra está por encima de la lógica y la razón humana, y que solo necesitamos de obedecer, que solo necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo, necesitamos de Cristo.
Cristo y de tu palabra, Señor, para poder vivir en obediencia y que el día de la mañana gloriosa podamos ver tu rostro en el cielo, Señor, y que podamos honrarte y que podamos servirte y que podamos vivir una vida en plenitud en esta tierra y que a pesar de las dificultades, que a pesar de las tristezas, Señor, no tropecemos mucho, Señor, porque entendemos que tropezamos, Señor, cuando no queremos soltar nuestra razón, que tropezamos mucho, Señor, cuando queremos poner nuestra razón por encima de tu palabra, que tropezamos mucho, Señor, y nos autoinfligimos dolores emocionales cuando no queremos soltar, Señor, lo que tú dices que debemos de soltar. Tú dices, Señor, mía es la venganza, yo pagaré, pero tu venganza, Señor, es la restauración, porque tú quieres que el hombre no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, redarguye, corrige, exhorta, anima, Señor, y aquella persona que necesita comprender esa verdad, Señor, revélasela a su espíritu para que pueda vivir en obediencia, para que pueda vivir en victoria, para que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio para nuestras vidas, para que seamos como ese árbol frondoso, Señor, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque tu presencia está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.